Shema Israel Adonai Elohim. A pasar en nuestra clase de esta tarde. Hoy vamos a estudiar un poquito nuevamente, hermanos, acerca de la carta a los Corintios. Seguimos teniendo la exégesis de la carta a los Corintios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en la primera carta que escribe Pablo a nuestros hermanos en Corinto. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura el día de hoy. Recuerden que estamos en el capítulo 2. Y vamos a estudiar hoy del versículo 7 en adelante. Dice el capítulo 2, versículo 7 en adelante de la siguiente manera: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Palabra de nuestro Dios. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar, hermanos, estudiando las Sagradas Escrituras referente a este tema del capítulo 2, en especial, hermanos, la sabiduría de nuestro Dios revelada por el Espíritu Santo. Podríamos titularle así, hermanos, a estos versículos: la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo. El versículo 7, hermanos, tiene mucha controversia entre el mundo religioso, debido, hermanos, a su contenido de varias palabritas que para ellos les encantan, hermanos, como por ejemplo la palabra misterio, la palabra oculto, y así también la palabra predestinado. Al mundo religioso, hermanos, al mundo denominacional y sectario, les encanta, hermanos, hablar de las palabras misterio, así como también las palabras oculto, y la palabra, hermanos, no se diga, predestinado. Porque a todos y cada uno de nosotros nos ha dicho por ahí alguna secta que todos estábamos predestinados. Fíjese bien lo que le acabo de decir. Todos estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Es lo que ha dicho el mundo religioso, es lo que ha dicho, hermanos, el mundo denominacional y sectario. Ciertamente, hermanos, necesitamos entender el contexto del versículo 7 para poder entender, ¿verdad?, realmente qué se refiere el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios las palabras estas. ¿Cuáles? Las siguientes: mas hablamos sabiduría de Dios. Fíjese bien, mas hablamos sabiduría de Dios y utiliza la primera palabra. Hablamos, fíjese bien. Acuérdese que cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras, hermanos, estamos haciendo al menos en esta clase, estamos haciendo una exégesis. La exégesis viene a ser, ¿verdad?, a hacer pedacitos, hermanos, el versículo para interpretarlo. Dice, hablamos, ¿qué? Sabiduría. Fíjese bien, hablamos sabiduría, dice el versículo 7, sabiduría de Dios. Luego dice ¿en qué? Misterio. Y aquí la pregunta de los 144,000. ¿A qué misterio se refiere, hermanos, el apóstol Pablo? ¿Cuál es ese misterio?
¿Acaso habrá cosas que aún no conocemos, hermanos? ¿Acaso hay cosas que no conocemos aún hoy, hermanos, de nuestro Dios? ¿Habrá cosas que nuestro Dios nos oculta? ¿Habrá cosas que Dios ha puesto, hermanos, en misterio? Es una palabra parecida entre misterio y oculto, ¿verdad? Bueno, lo primero que nos llama la atención, hermanos, es que ahora el apóstol Pablo, hermanos, ya no habla en término singular, sino que ahora habla en término plural. Hablamos, ¿quiénes? Los apóstoles. Y no solo ellos, los predicadores, hermanos. Los predicadores de Cristo. Porque para este tiempo, hermanos, ya no solo había apóstoles, sino también había predicadores del evangelio que andaban por muchos lados. Ellos hablaban sabiduría, fíjese, hermano, sabiduría de Dios. Hablaban la sabiduría de Dios, no de los hombres. Hablaban, hermanos, la sabiduría que proviene de lo divino, mas no hablaban sabiduría, hermanos, que provienen de las filosofías de los hombres. Pero aquí está la palabra, hermanos, interesante, ¿verdad? No por menospreciar lo demás. ¿Por qué interesante? Porque esta palabra, todas las gentes de grupos religiosos y denominacionales han dicho, hermanos, que aún sigue habiendo cosas ocultas de parte de Dios para con nosotros. Es por eso que tuvo que venir, hermanos, el ángel Moroni para que nos enseñase otra revelación, aunque ellos no lo quieran ver así, pero es otra revelación. Es que a Jesucristo le faltó. Es que a Jesucristo se le olvidó. Entonces no es Dios. Al decir que a Jesucristo se le olvidó, no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. Y por eso te presento, ¿verdad?, la complementación de lo que viene a ser las Sagradas Escrituras, el Libro del Mormón y la Perla de Gran Precio. Otras sectas, hermanos, han dicho, ¿verdad?, que los misterios de Dios son los marcianos, ándele, y etcétera, ¿verdad? Y cosas, infinidad de ideas, de ideologías. Bueno, pero realmente, hermanos, el apóstol está diciendo que él y los predicadores de Cristo, no otras personas, hablan. La palabra hablar en el término griego, hermanos, no solo significa comunicar, sino enseñar, dar a enseñar a una persona, ¿verdad? ¿Qué? Sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio. Yo le pregunto a usted, antes de venir a Cristo, ¿conocíamos todo lo que hoy conocemos, hermano? ¿Nos era un misterio? Nos era un misterio. Entonces, ¿qué es el misterio? El misterio es hay infinidad de comentaristas, hermanos, que dicen que el misterio es esto y que el misterio... Vamos a resumirlo en una sola palabra. El misterio es igual al Evangelio. Hay algo que dice en Colosenses, no sé si vas a mencionar eso. Ajá. Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio es Cristo, ¿verdad? Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ciertamente, hermanos, desde el Antiguo Testamento estaba presentado el Cristo, ¿sí o no? Sí. Desde el libro de Génesis, Éxodo, ¿dónde está? Yo no veo, hermanos. Está el Cristo. Génesis, Éxodo, Levítico, todo el Antiguo Testamento está presentada la figura del Cristo. Hagamos, entonces Dios y Cristo y el Espíritu Santo. La deidad. Pero hay tantos versículos, hermanos, como en el libro de los Salmos, hay tantos salmos proféticos acerca del Cristo. Hay salmos mesiánicos. El libro del profeta Isaías. El libro del profeta, todos los profetas, hermanos, de una u otra manera hablaron del Cristo. Hablaron dónde nacería, dónde iría. Pero ¿quién dijo, hermanos, realmente que cuando nació Cristo se habían cumplido las Escrituras?
Nadie, porque para ellos era un misterio. Para nosotros lo fue. Para nosotros lo fue un misterio, hermanos. Y hoy la gente común, la gente natural, hermanos, sigue viviendo en un misterio. Porque la revelación es Cristo, hermanos. Nosotros no podemos descubrir algo por nosotros solos, sino que la revelación la trajo Cristo, hermanos. Él nos enseñó todo el camino de verdad. Y hoy está a la disponibilidad de cualquier persona, hermanos, la revelación de Jesucristo, la palabra de nuestro Dios. No hay más. No hay más, hermanos, que tengamos que saber. Porque todo el misterio ha sido revelado. Todo, entonces, acuérdense, hermanos, los apóstoles y los predicadores de Cristo, con esa sabiduría que viene del cielo, hermanos, que únicamente proviene de Dios, ellos estaban dando a conocer ese gran misterio. Por eso dice Dios hablando en aquellos tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de Jesucristo. Así es, hermano. Ciertamente, hermanos, el mensaje que ellos hablaba de los planes de Dios. Esto, hermanos, cuando estaba en misterio eran los planes de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, los judíos leían Isaías 53? ¿Cuántas veces, hermanos, se había recitado en las sinagogas? ¿Cuánta persona judía la conocía de memoria, hermanos? Aún los gentiles leían el libro del profeta Isaías. ¿Cómo, hermano? ¿Se acuerda usted de el etíope eunuco? Él no era judío. ¿Pero qué tenía en su poder? El libro del profeta Isaías. Y dice la escritura que iba leyendo, hermanos, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién será? Bueno, probablemente a él le enseñaron, hermanos, le comunicaron que se podía referir al mismo Isaías. Y por eso le está confundido de decir, bueno, ¿quién es realmente al que se refiere Isaías 53? No dándose cuenta, hermanos, que todos esos versículos del Antiguo Testamento, aún el tabernáculo, es un tipo, hermanos, que más adelante vendría a ser el antitipo Cristo, hermanos, y su iglesia. Aún el pueblo de Israel era, hermanos, esa sombra de lo que vendría a ser usted y yo, hermanos, la luz. Todas las figuras del Antiguo Testamento tipifican, hermanos, a Cristo. ¿Y qué? Ese misterio, al Cristo crucificado. Aún el arca, hermanos, que se encuentra dentro del Génesis. Esa arca tipifica amplia y completamente la iglesia que Cristo edificó, hermanos. Porque el que no esté dentro de esta arca, el que no esté dentro de la iglesia, no va a tener oportunidad de salvación. Ese es el misterio. No hay otra cosa, hermano. No hay marcianos, no hay cosas raras, no hay fantasmas. Bueno, hablar de los fantasmas es otro tema, ¿verdad? Pero no hay un misterio que no conozcamos. Toda la revelación la quiere conocer usted. Pero ¿por qué la gente se va a los libros de ocultismo, a los libros paganos, a los libros, hermanos, esos que enseñan pura faramaya, cuando la verdad y la única revelación está aquí? Esa es la revelación, hermanos, del Señor. Es por eso que en el versículo 8, hermanos, ahorita voy a mencionar también esto, ¿verdad? En el versículo 8 dice que estos principales, si hubieran conocido estos misterios, no hubieran crucificado a Cristo. Fíjese bien lo que dice, ahora regresando al verso 7. Ellos hablan, los apóstoles y los discípulos y todos los predicadores de Cristo de aquel entonces, al igual que se supone que los predicadores del siglo XXI, hablamos también y predicamos este misterio, hermanos. ¿Cuál? Cristo, el Evangelio. Pero también hablamos, fíjese bien, la sabiduría, dice ahí, ¿verdad? Otra vez, la sabiduría oculta. Ah, caray. ¿Es ocultismo o qué, hermano? Oculta. La sabiduría oculta. Ciertamente la palabra oculta, hermanos, tiene que ver con esto, con el misterio. La sabiduría de Dios, hermanos, estaba oculta. Que cuando dice oculta, ¿qué quiere dar a entender la Escritura? Que ahí está.
Pero hay que buscarla. La sabiduría de Dios ahí está. Pero hay que buscarla. Es lo único que significa, hermanos. La sabiduría de Dios. Dice aquí, ¿verdad? La sabiduría oculta. La cual, esta sabiduría, dice que la cual Dios, ¿qué hizo, hermanos? La predestinó antes de los siglos. Antes de los siglos. Ah, caray, ahí está, ya ver, hermano. La predestinación, todo está predestinado. Los perdidos están predestinados. La sabiduría está predestinada. ¿Qué da a entender con esto, hermanos? Antes de la fundación del mundo, Dios, siendo la forma omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnitodo, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, poderoso, hermanos, en lo absoluto y en lo completo, Él sabía de antemano, hermanos, lo que pasaría con el ser humano, ¿sí o no? Claro, claro que lo sabía. Y dentro, hermanos, de esa omnisciencia, que todo lo sabe, que todo lo conoce, Él predestinó. ¿Sí se acuerdan qué significa esa palabra, hermanos? Predestinar. Escogió. Predestinó. ¿Qué es? Ya lo vimos en la carta a los Efesios. ¿Qué es predestinar? Fíjese bien. Antes del destino. Hermano, yo ya estaba predestinado. No, hombre, tú no estabas predestinado para nada. La salvación que habla Efesios estaba predestinada. Tú no. ¿Dónde ves tu nombre en la escritura, hermano? Era la salvación. Dios iba a poner, hermanos, Dios iba a poner ¿qué? Una solución al problema. Cuando hablamos aquí de este lado, de la sabiduría, la que estaba oculta, hermanos, esa sabiduría que nos lleva al entender el misterio, a comprender el misterio, Dios ya la había puesto antes de que existiera, hermanos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía, hermanos, en su mente poderosa, hermanos, dar a conocer lo que estaba oculto. Eso es predestinar, la sabiduría. Antes de que fuera, antes de que existiera, antes de su destino, la sabiduría ya estaba. Y Dios, hermanos, iba a revelar ese misterio. Dios iba a revelar, hermanos, eso que estaba oculto. ¿Cuál? Lo que tanto esperaban los judíos. Lo que tanto añoraban y por lo cual ellos se reunían, por lo cual ellos adoraban, por lo cual ellos esperaban, por lo cual se levantó el templo, por lo cual ellos siguieron, continuaron, hermanos, hasta el momento en el que llegó el Mesías. Qué terrible situación, hermanos, de que por tantos años esperar al Mesías y cuando llega lo crucifican, lo asesinan, lo matan. Bueno, las escrituras decían que así tenía que ser. Pero tanto esperar. Dios, hermanos, ¿qué hizo antes que llegase ese destino? Él ya había puesto, hermanos, y sabía de que la sabiduría, hermanos, nos haría que lo oculto sería, hermanos, que revelado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas cosas nos ha revelado Cristo, hermanos? ¿Cuántas? ¿A cuánta verdad fueron guiados los apóstoles? A toda la verdad. Entonces, ¿por qué a veces preguntar, hermanos? ¿Por qué a veces decir, por ejemplo, a veces el mismo cristiano cree, hermanos, que al niño le han hecho ojo? Hermano, bárralo con un huevo, porque... ¿Qué? Sí, hermano, porque le hicieron ojo. Le hicieron ojo. ¿Por qué creer, hermanos, en tantas cosas que hasta hoy, cuando viene el 31 de diciembre, que si usted no lo sabía, también es una festividad pagana que proviene del paganismo, ¿verdad? Hay gente bien supersticiosa, hermanos. ¿Habrá cristianos así? ¿Verdad? Oye, este bien loco, ¿que dónde lleva la maleta? Para viajar todo el año y nunca lo sacan ni aquí a la Alameda.
Y ponte una ropa interior de amarilla, una roja y una blanca y una quién sabe qué. No, hombre. ¿Verdad? Echa agua, tira agua y ponte a barrer. Nunca barre la mujer y el día 31 quiere barrer. Mira qué bonito. Supersticiones. O a veces pensamos, hermanos, como esa gente, ¿verdad? Que anda buscando ovnis, que anda buscando vida en otros planetas, porque pensamos que somos más inteligentes que Dios, hermanos. Porque nos damos de que como la ciencia, la cienciología, porque la tecnología ha avanzado tanto, somos más sabios que Dios. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿verdad? Ciertas cosas cuando la revelación de Dios, mire, aquí está. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes en los textos, en los libros de texto gratuito? Estos huercos no les tocó ya, ¿verdad? Pero en los nuestros probablemente aún todavía existía el debate de que si la tierra era redonda o era plana. De que si la tierra estaba colgada arriba de un elefante. Hasta había un libro de primaria, ¿verdad? Donde estaba la tierra en la portada y estaba un elefante ahí y la tierra arriba del elefante. Tuvieron que pasar miles de años, hermanos. Tuvieron que gastar millones de dólares para que el primer hombre pudiera salir de la tierra. Cuando la palabra de Dios en el libro de Job y en el libro del profeta Isaías ya no sabía qué. Por la sabiduría de Dios había revelado a Job y a Isaías cómo era la tierra y en qué estaba. La tierra cuelga sobre la nada. Ándele, eso dice la escritura. Habla de la redondez de la tierra. Pero estos hombres se peleaban y se peleaban, científicos locos y quién sabe qué y esto y lo otro. Tuvo que gastar millones de dólares para que el hombre pudiera salir al exterior y mirar. No hay nada, hermanos, oculto que Dios no nos haya revelado. ¿En dónde? En su palabra. Todo está revelado. Todos sabemos, hermanos, cuál va a ser el fin de la tierra, ¿sí o no? Todos sabemos, hermanos, que vendrá el Cristo, que regresará. Todos lo sabemos, hermanos. Y por eso estamos preparándonos. Él dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Sabemos, hermanos, que por medio de las copas de la ira vamos a entender, hermanos, la manera tan crucial en que va a ser juzgada esta tierra, hermanos. Sabemos por las trompetas que todo lo que sucede en esta tierra, hermanos, acontecimientos geológicos como los terremotos, acontecimientos naturales, enfermedades, pestes y hambrunas, vienen a ser las trompetas de Dios, hermanos, que nos están advirtiendo para que nos preparemos para el juicio de Dios. Pero la gente dice, se va a acabar el mundo. El mundo que se acaba, hermanos, no es un misterio, porque Dios ya nos lo ha revelado, que el mundo pasará. El mundo no va a ser renovado, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, cielos y tierra pasarán. Cielos y tierra pasarán. Hablando de la nueva Jerusalén, es nueva, hermanos. ¿Sí entiende usted lo que es restaurar y nuevo? Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén. Dice Juan que él vio la nueva Jerusalén descender del cielo. Y por eso dicen los testigos de Jehová, ya ve, hermano, vio la nueva Jerusalén descender del cielo. Y como viene del cielo, está hablando que va a renovar la tierra. No, Señor, es una visión. Es una visión donde Juan, hermanos, está hablando de esa nueva ciudad en la que estaremos viviendo. ¿Quiénes? Los que obedezcamos a Cristo. No va a haber una renovación. Va a ser algo nuevo, hermanos. Nuevo. Todo eso. Aún, hermanos, aún el sufrimiento de cada uno de nosotros como cristianos está revelado por Cristo. Qué mentira tan bárbara, hermanos, es que nos enseñen y le enseñen a la gente y se llenen esos lugares, hermanos, donde se dice, si tú vienes a Cristo vas a parar de sufrir. Adiós a tus enfermedades. Adiós a tus problemas familiares. Adiós a tus problemas en tu negocio o en tu trabajo. Esa es una aberración, hermano, y una blasfemia delante de Dios. Porque Cristo lo dijo.
Que vamos a ser vituperados, hermano. Que vamos a ser maltratados. ¿Por qué? Por su causa. ¿O acaso somos mayores nosotros que los apóstoles? Todos los apóstoles murieron, hermanos. ¿Qué? Porque les quitaron la vida. ¿A excepción de quién? De Juan. Nosotros no somos mayores a los apóstoles. Así que este misterio, todos estos misterios han sido revelados. Pero el mayor de los misterios es el Evangelio, hermanos. Y todo lo que con ello conlleva, hermanos. Desde la crucifixión, la resurrección y la ascensión al cielo. Todo esto, hermanos, acontece. Dice el versículo 8. Perdón, me faltaba la última parte del versículo 7. Dice que la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué, hermanos? Para nuestra gloria. La sabiduría que Dios de antemano predestinó para nuestra gloria. Sí, amados hermanos, ciertamente la palabra nos dice estas palabras tan hermosas. Y Él quiso manifestar esta situación, hermanos. Él quiso darnos a entender esto, hermanos, que estaba oculto a nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros compartamos su gloria. Porque Él es luz. Y nosotros debemos de ser luz. Él es santo y nosotros debemos de ser santos. Él es justo y nosotros tenemos que ser justos. Porque somos hechos a imagen de Dios, hermanos, y semejanza de Dios. Ahora en el bautismo hemos sido llamados hijos suyos, hermanos. Y es por eso que dice la Escritura que a través de que nuestro Dios predestinó, hermanos, esta sabiduría oculta, ahora nosotros, hermanos, somos engrandecidos a tal grado de que hemos sido engrandecidos que podemos compartir la gloria, hermanos, tan grande por la cual hemos sido nosotros rescatados. ¿No es grande la gloria de Dios, hermanos? Es tan grande que no alcanza a cubrir, hermanos, los planetas enteros. Nuestro Dios, hermanos, no cabe solamente en un lugar, porque Él está en todas partes. Donde está el Hijo de Dios, ahí está Él. Ciertamente, hermanos, entonces debemos entender el versículo 7 por lo último, que esa predestinación es para que nosotros compartamos, hermanos, y demos a entender la gloria grande de lo que es nuestro Dios. Versículo 8 ahora sí dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué? Este misterio, o sea, el Evangelio. Porque si lo hubieran conocido, ¿qué, hermanos? Nunca habrían crucificado al Señor. ¿Al Señor de qué? De gloria. Él es gloria. No estoy hablando de la señora Gloria, hermanos. No, Él es gloria. Nosotros también somos gloria. Él es grande y nosotros también somos grandes. Si estos hombres, hablando de los judíos, los príncipes, Anás y Caifás, estaba en las manos de un hombre más poderoso que ellos, el gobernador Pilato, hermanos. Él tenía la decisión, pero le pudo más, hermanos, a él su carrera política. Le pudo más el enfrentarse a los mismos judíos. ¿Por qué? Porque lo amenazaron. Le dijeron: este es enemigo del César. Si tú lo sueltas, tú serás enemigo del César. ¿Qué pasaba, hermanos, si de antemano Pilato hubiera soltado a Cristo en aquel momento en que lo llevan ante él para que lo enjuiciara, para que les permitiera asesinarlo? Porque hasta eso, hermanos, creían ser ellos sabios, ¿verdad? Dentro de su sabiduría humana, de que con el permiso humano ellos iban a lavarse las manos. Así lo hizo el gobernador. Se lavó las manos. Allá ustedes. No, señor, no te vas a escapar, porque tú tienes parte. Dice por ahí, ¿verdad? Tanto peca el que le agarra la pata a la vaca como el que ¿qué? Como el que se lo echa, ¿verdad? Peca tanto el que mata como el que agarra, hermanos. Así que Pilato, hermanos, va a ser juzgado por esa cuestión.
Los principales, dice la Escritura, la que ninguno de los príncipes de este siglo, está hablando, hermanos, del siglo aquel, conoció. Porque si lo hubieran conocido, ¿qué pasó, hermanos? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque si hubieran entendido los misterios del Antiguo Testamento, hermanos, nunca hubieran crucificado al Cristo. Porque si hubieran entendido que Cristo, hermanos, no venía a ser un revolucionario, no venía, hermanos, a levantar, hermanos, la jerarquía de los judíos contra la jerarquía de los romanos. Si los príncipes hubieran entendido, los principales, hermanos, Anás y Caifás y todos aquellos judíos principales, de que el Mesías había llegado, hermanos, de que hubieran entendido las profecías en dónde nacería. ¿No dice la Biblia dónde nacería, hermanos? Dicen que es pagano hablar del nacimiento del Señor. Todo el mundo anda diciendo ahorita, hermanos, el 20. Qué casualidad, ¿verdad? Que nomás se llegan las fechas y empiezan a hablar de que es pagano y es pagano. Yo no veo que la Biblia tomó tan importante el nacimiento del Señor, hermanos. No el 25 de diciembre, ¿verdad? Es otra cosa. Pero no es pagano hablar del nacimiento del Señor. Porque entonces el Espíritu, hermanos, a través de esos misterios, ¿para qué nos revelaba el misterio del nacimiento del Señor? No nos reveló, hermanos, Dios dónde nacería. ¿Dónde nació el Señor, hermanos? No, hermano, no hable de nacimiento porque es Navidad. ¿Dónde nació? ¿Se acuerdan? ¿En qué ciudad? En Belén. ¿Dónde dice eso la Escritura, hermanos? ¿Dónde dice? Los profetas lo dicen, hermano. ¿Qué acaso no leían ellos? Hermanos, los judíos eran bien estudiosos. ¿Acaso puede salir algo bueno de Belén? ¿Qué era Belén? Tipo la ciudad de Musquis, ¿no? Anda. Un ranchillo. No, ya Suazo, ya es área metropolitana desde el año 2014, si usted no lo sabía. Ciertamente, hermanos, estos hombres ignorantes. ¿Por qué dices? ¿Por qué les dice ignorantes, hermanos? Porque nunca leyeron tales pasajes. Estos misterios, hermanos, estaban revelados. Y decía dónde nacería el Cristo. Y sería llamado Emanuel. ¿Quién no entendía de los judíos la palabra Emanuel? ¿Qué significa qué? ¿Por qué entonces no entender que Dios estaba entre nosotros? Porque hasta la fecha, hermanos, la gente, el mundo religioso no comprende, no entiende que Dios está con nosotros, ¿o no? Se hizo carne, el verbo se hizo carne y de una manera maravillosa nació del vientre. Fíjese, nació del vientre, hermanos. Tantas veces que hoy se excusan, ¿verdad? ¿Sabe qué? Que no nos pidió festejar. No vamos a... Es más, el Señor no nos pidió festejar su muerte, hermanos. Sí, hermanos, sí. No. No es festejar su muerte. ¿Qué es? Recordar. Es recordar. No es lo mismo una festividad que un recordatorio. Todo el mundo andaba diciendo que no, el Señor nomás nos pidió que festejáramos su muerte. No es cierto. El Señor nos dijo que hagan esto en memoria de mí. Es en memoria nada más. Ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que entender y hacer entender al mundo religioso, al mundo sectario, al mundo pagano y perdido, hermanos, que estos misterios están en sus manos. No hay nada oculto delante de nosotros. Todo es transparente. ¿A quién no le gusta la transparencia, hermanos? Todo es transparente. Aquí está en la Escritura para que ellos lo vean, para que ellos lo entiendan. Pobres de estos hombres, hermanos, los príncipes, aquellos hombres, hermanos, que conociendo no vieron. Más ciegos que un ciego no puede haber, hermanos, porque estaba la evidencia en sus manos. Pero ellos querían un hombre, hermanos, hecho y derecho. Oh, viene del linaje de David. Por favor, no entendían que era... no entendían que era linaje. Oh, pero viene del linaje de David para sentarse en el trono de David. Tanta ignorancia como lo hay hoy en día también, hermanos.
Tanta ignorancia de no poder entender cosas tan sencillas, hermano. Viene del linaje de David, tiene que ser guapo. Este carpintero, no, hombre, está pobre, ¿cómo? Tiene que tener feria, pues viene del linaje de David. Está bien feo. Bueno, yo no sé si el señor era guapo o no. Por ahí salió un señor, un científico, ¿verdad? Que supuestamente hizo una recreación del rostro de Jesús. Parece más un chango que un hombre, ¿verdad? Pero no sabemos cómo era su rostro. Pero sí entendemos cómo eran sus manos. Si usted ha trabajado en la carpintería y nunca ha usado guantes, sabrá lo que es. En aquel entonces no existían los guantes. Cuando usted barniza, cuando usted pinta, las manos, hermanos, se hacen callosas, feas. Manos de verdadero hombre. Ay, no, hermano. Hoy los hombres tienen manos de señorita. No, pero sí la está así porque te ponen a lavar los trastes, mira, y a trapear. Y a lavar la estufa con la sosa, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, estos hombres van a dar cuentas a Dios. Porque vieron. Y se hicieron más ciegos que cualquier ciego. Porque estaba la evidencia. Estaba la evidencia, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que estos magos, no eran 3, hermanos, no sabemos cuántos eran, no era Melchor, Gaspar ni Baltasar? Dicen que eran 3 porque se entregó al Señor, ¿verdad? Incienso, mirra y oro. Pero no sabemos cuántos eran. Y hablar de magos, no eran hombres que desaparecen cosas, ¿verdad? Pero bueno, estas personas no eran judíos. ¿Cómo era posible que mejor ellos, hermanos, conocieran un poco, hermanos, más las cosas de lo que decían las profecías acerca de la estrella de David? Esos hombres eran astrólogos, hermanos, no eran magos de conejos y todo, eran astrólogos. ¿Cómo fue posible que el judío no comprendiera tal cosa? ¿Saben, hermanos, que a veces nos pasa esto a nosotros en día hoy, a los cristianos? Que a veces entiende más la gente allá afuera que nosotros. ¿Cómo, hermano? ¿De la Biblia? No. A veces la gente entiende más lo que es el amor y la ayuda al prójimo que el mismo cristiano. Sí. A veces la gente del mundo, hermanos, es más amable, más sensible que nosotros los cristianos. ¿No le ha pasado? ¿No ha visto usted? No es una novela, hermanos, es la vida real. Es la vida real y eso es lamentable. El cristianismo se está ahogando. Se está sofocando, hermanos. Se está sofocando. Ciertamente, hermanos, el versículo 9, para concluir en esta noche, dice de la siguiente manera, hermanos. Dice de la siguiente manera, hablando todavía de estos hombres, de estos principales, hermanos, de estos príncipes, de los jerarcas de Israel, hermanos. Antes bien, fíjese bien, como está escrito. Siempre nos preguntamos, bueno, el apóstol dice como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías capítulo 64, versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Fíjese, hermano, este texto queda hoy en día también para todos aquellos cristianos que aún pensamos que hay misterios. Piensa que hay misterios. Lea la Biblia, hermano. Deje la tele, deje el internet, deje los quehaceres, deje todo, hermanos. Es más, al huerco, dijo un hermano, te estorba el huerco. Mátalo, tíralo a la basura, hombre. Había que se lo lleve el de la basura. No, tampoco, ¿verdad? No lo vas a tirar a la basura. Es momento de que dejemos que la forma de ser pasivos, hermanos, no activos. Fíjese, antes bien, como está escrito, lo dijo el profeta Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que ojo no vio. Aquí estamos como la Conasupo, hermanos.
Nadie sabe, nadie supo qué pasó con la CONASUPO. Y hoy muchos predicadores dicen, el fin justifica los medios. Robamos, vamos a robar y robar, total, vamos a ayudar. No, pégate, ¿cuál? No, hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en su corazón de hombre, son las cosas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tenían la evidencia? Sí. ¿Estaba la evidencia, hermanos, o no? Sí. Tenían, hermanos, el Antiguo Testamento. Todos los judíos tenían las profecías. Y válgame que se supone que ellos eran estudiosos. Nada que ver con nosotros, hermano. El internet nos ha echado a perder a muchos de nosotros. Porque nos la pasamos horas en Facebook. Nos la pasamos horas, hermanos, hasta nos desvelamos viendo videos en YouTube. Y somos especialistas, hermanos, en celulares e internet, aunque no seamos ingenieros en sistemas, ¿verdad? Pero cuando nos hacen una pequeña preguntita de la Biblia, ¿qué fue? ¿Se te fue el wifi o qué? Ciertamente dice aquí, estos hombres, ¿quiénes? Los principales, los príncipes, a lo igual que nosotros, se hicieron dicen hoy, de la vista gorda, cosas que ojo no vio. Fíjese bien, le voy a dar lectura a lo que dice esta versión. Como dice la Biblia, para aquellos que le aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Fíjese, qué hermoso dice esta versión. Dios ha preparado cosas. ¿Para quiénes? Dios ha preparado cosas, hermanos. Aquellos que le aman, a las cuales nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. ¿Qué le da a entender eso a usted y a mí? Fíjese otra vez, porque nosotros estamos como los niños de primaria, necesitamos repetir las cosas 1,000,000 de veces. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. La pregunta de los 144,000 para concluir es, ¿usted se imaginaba, hermanos, que las cosas de Dios eran así como hoy las conoce? No, yo me imaginaba que la vida después de la muerte ya se acababa y que podíamos reencarnar en un pato, en un perro, en un conejo, en un elefante. Bueno, elefante ya parece uno, ¿va? Yo me imaginaba, hermanos, que la vida toda la gente piensa, oye, ya se murió ayer papá, que Diosito lo tenga, lo hacen en diminutivo, ¿va? Que Diosito lo tenga en su santa gloria. Bah, pero era un borracho. ¿Por qué se murió? Se murió de congestión alcohólica, el torcido, ¿verdad? Pero que Diosito lo tenga en su santa gloria. ¿Qué nos imaginábamos, hermanos? Nos imaginábamos un cielo que no existe. Creíamos en un Dios que no existe. ¿Cuál? ¿Un Dios pasalón? ¿Sí o no, hermanos? Un Dios que es puro amor, que te perdona todo sin necesidad que tú hagas nada, aunque no te arrepientas. No necesitas arrepentirte, porque Dios es un Dios de amor. No necesitas hacer nada. Creíamos en un Dios con D minúscula, ¿no? Y andábamos detrás de monos de yeso y de barro y de palo. Y andábamos ahí unga. Dice la Escritura, hermanos, al menos esta versión me encanta tanto como dice, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que estos hombres, estos príncipes, hermano, no amaban a Dios. No amaban a Dios. Cuando usted no entiende la Escritura, no comprende los misterios de Dios, es que no ama a nuestro Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchos pensamos que ser cristiano solamente es venir, sentarnos e irnos a casa. No, hay mucho más que es
que hacer para ser cristiano legítimo. Hay muchas cosas más. Los primeros pasitos de bebé son arrepentirnos, bautizarnos y salir al campo. Pero hay muchas cosas más que hacer, hermanos. Porque quienes solamente decimos de palabra que le amamos, las cosas de la Escritura no nos serán reveladas. ¿Cómo, hermanos? Si ya está todo revelado, sí, pero no las entenderemos. ¿Por qué cree hoy que tanta opinión entre el mundo? Aún está dentro de la iglesia tanta opinión. Muchas opiniones. Porque el amor de muchos, hermanos, hacia Dios se ha enfriado. Y se está enfriando cada vez más. Esto es la conclusión, hermanos. Solamente voy a leer el verso 10. El versículo 10 en adelante lo estudiaremos, si Dios nos permite, la próxima clase. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿No es esto una bendición, hermanos? Amén. Pero Dios nos ha revelado a nosotros. ¿Quién éramos nosotros, hermanos, para que Dios se fijara en nosotros? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dicen los testigos de Jehová que el Espíritu es una fuerza, es un poder. Aquí yo lo veo, hermanos, al Espíritu de Dios actuando de una manera, no de un poder, ni de la energía. Porque la energía, hermanos, no piensa. La energía tú la vas a agarrar y no le voy a hacer nada porque lo mato. No, hombre, lo agarra, ahí te va, ¿verdad? Te suelta el chispazo. Porque Dios nos ha revelado a nosotros, hermanos, por el Espíritu. ¿Qué dice ahí, hermano? 2:11. 2:10. 2:10. Pues es a nosotros a quien Dios le ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. Ahí está. Entonces, ¿cómo podrán explicar ellos tal cosa? ¿Verdad? ¿Cómo poder explicar tal cosa? Si ahí está bien plasmado. Nada más que ellos añaden la palabra Dios, ¿verdad? Pero Dios nos reveló. Ahora ahí está también, ¿verdad? No, sí está igual que la de ellos. ¿Cómo poder entonces ellos entender? Sería interesante, ¿verdad? Que nos dijeran entonces, ¿por qué no entender las cosas conforme la revelación de Dios está aquí plasmada? El Espíritu no es una fuerza ni un poder. Pero bueno, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Esto lo daremos la próxima clase. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿Preguntas o comentarios que hacer en esta noche? Pues simplemente que ya no hay misterio, ¿verdad? Y si hay misterio es porque todavía nos falta escudriñar las Escrituras. Para el cristiano ya no hay misterios. Para el hombre natural, acuérdese que el hombre natural es el de afuera. Todo le es misterio. Por eso cuando usted le habla acerca de los ídolos, ¿cómo? Cuando a usted le hablan de una cosa que le han revelado, sí impacta, hermanos. Lo malo es que no han querido cambiar. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero bueno, hay que orar por ellos y que Dios, hermanos, actúe rápidamente en ellos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad